Antes de la colisión es esencial que no cierres los ojos ni un momento para no errar el objetivo. Muchos han impactado sus objetivos con los ojos completamente abiertos. Ellos te contarán lo bien que lo pasaron. Sí, hoy vuelvo a daros la tabarra con otra entrega de historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Y para los que seáis nuevos, que sepáis que esta ya es la cuarta entrega. Y si os apetece ver las otras, las dejaré en un listado en la descripción. Como ya os dije en otros vídeos de esta sección, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial es el tema histórico más repetido en cuanto a divulgación histórica se refiere, este conflicto fue mucho más que sus personajes o sus sangrientas batallas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, como ya he dicho en numerosas ocasiones a lo largo de toda esta sección, a mí de este conflicto, más allá de los temas de siempre, lo que más me suele llamar la atención últimamente son todas esas intrahistorias que hubo dentro de esta guerra, las cuales he podido aumentar de una forma más que considerable últimamente gracias al libro de mi colega Juanjo del Cajón de Grissom, Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, del que ya os hablé en el último vídeo de esta sección. Así que nada, no me enrollo más y vamos con otras 7 historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos hablando del que quizás haya sido el general más carismático del ejército de Estados Unidos durante este conflicto, George Patton, el cual, como bien sabéis, tenía un carácter, por decirlo de una manera suave, de lo más duro, lo cual le valió el sobrenombre de General Sangre y Agallas. De hecho, se dice que antes del desembarco en Normandía arengó a sus hombres con la siguiente frase: "No vamos a disparar a esos hijos de puta. Vamos a arrancarles las tripas y a utilizarlas para engrasar nuestros tanques". De él se cuenta que trataba de infundir respeto entre sus subordinados a base de temor, algo que no era tan raro por entonces, y también que odiaba por encima de todo al soldado cobarde, lo cual le llevó a una polémica anécdota en un hospital militar italiano. Pues resulta que el general Patton estaba por allí, pues interesándose por el estado de salud de sus soldados heridos, cuando de repente se encontró con dos de ellos que aparentemente estaban ilesos. Cuando preguntó qué era lo que les ocurría, el personal médico le contestó que tenían fatiga y estrés de combate, lo cual hizo que Patton montase en cólera. Acto seguido de ese cabrión, no dudó en empezar a humillarles y a pegarles de bofetadas. Que bueno, con el tiempo se supo que uno de estos dos soldados sí que estaba realmente enfermo, tenía disentería. Esta sería solo una de sus muchas anécdotas durante el conflicto. De hecho, también se cuenta que no soportaba que sus hombres buscasen refugio, ni siquiera durante los bombardeos. En este apartado se cuenta que durante una batalla en el que el campo estaba plagado de trincheras se dirigió al general Terry Allen para preguntarle si él también tenía una trinchera. El general le contestó afirmativamente y le señaló cuál era. Tras saber cuál era su trinchera, Patton se acercó a la misma, se bajó los pantalones y empezó a mear en ella. Menudo genio. Acciones como estas y muchas otras le valieron el relevo temporal del mando, pero bueno, esto nunca se hizo público, ya que Patton infundía mucho temor entre sus enemigos. Pero ni siquiera este hombre estaba preparado para ver el secreto más horrible y cruel que guardaba el bando alemán. Y es que en abril de 1945 el ejército norteamericano liberó el campo de Ohrdruf, y la cara de Patton al salir de uno de sus edificios estaba desencajada y llena de lágrimas, ya que había contemplado por primera vez el horror del Holocausto. Ahora hablemos de 3 cosas que eran bastante habituales en la Alemania nazi: propaganda, raza aria y antisemitismo, las cuales se nos van a juntar a continuación para darnos una historia de lo más curiosa. Para ello tenemos que hablar del recién nacido que fue elegido como el bebé de raza aria más hermoso del mundo. Incluso el premio se lo otorgó el ministro Joseph Goebbels sin saber que se trataba de una niña judía. Esta niña, llamada Jessie, que era hija de unos cantantes de ópera, fue fotografiada por el fotógrafo Hans Walling, quien envió la foto al concurso omitiendo el origen de la niña y lo ganó. La foto fue portada de la revista El Sol de la Casa, e incluso se utilizó en las postales de las SS.
Y bueno, hasta aquí cualquiera podría pensar que viendo cómo fue la situación con los judíos durante la guerra, pues que menudo marrón tenían los padres, ya que cualquiera de su entorno podría reconocer a su hija fácilmente. Por lo que tuvieron que esconderla durante un tiempo para después mudarse a París y posteriormente acabar en Estados Unidos. Ahora hablamos de un escuadrón de la Fuerza Aérea Británica, o bueno, de la RAF, más concretamente del 601, el cual fue conocido como el Escuadrón de Millonarios. Llamado así porque Lord Grosvenor en un principio los había reclutado del Club White, uno de los más selectos de toda Inglaterra. Varios jóvenes del club, con fama de tener un carácter un poquito rebelde, se presentaron voluntarios para formar parte del escuadrón, y el Lord no dudó en entrenarles a base de duras pruebas físicas y también a base de una que resultó de lo más curiosa. Y es que el Lord quería saber si, bajo los efectos del alcohol, estos chicos podían seguir comportándose como caballeros. Y sí, una de las pruebas era que los chicos bebieran gin tonic sin parar. Que digo yo, que esto para un inglés, pues como que era coser y cantar. Inglés y gin tonic como que van de la mano, ¿no? El escuadrón sería uno de los más notables durante el conflicto, y se distinguían porque pilotaban aviones que eran de su propiedad y porque portaban americanas rojas. Por añadir algo más, de los 20 miembros que llegaron a formar este escuadrón, 11 perdieron la vida en combate. Ahora hablaremos del sargento Jake McNeice, el hombre que, según se cuenta, inspiró la película de Robert Aldrich del año 1967, 12 del patíbulo. Aunque bueno, también hay quien dice que él y su legendario grupo de soldados también sirvieron en parte de inspiración para Quentin Tarantino en Malditos Bastardos. Pues el sargento McNeice, de quien por cierto se cuenta que se alistó en el ejército para escapar de la justicia, debido a su alto conocimiento de explosivos que tenía, fue destinado a la 506 División de Infantería Paracaidista, donde pronto comenzaría a liderar un grupo que sería conocido como los Filthy 13, o bueno, los 13 asquerosos, para que nos entendamos. Estos hombres eran la primera sección de demolición y habitualmente se ocupaban de misiones casi suicidas tras las líneas enemigas. Su mote de asquerosos era porque apenas se aseaban y sus uniformes solían estar siempre sucios debido a su continuo entrenamiento. Estos 13 hombres en el ejército eran bastante camorristas y se jactaban de haber tenido numerosos problemas con la policía militar. En cuanto a sus acciones, participaron en las operaciones previas al día D y también en la fallida Operación Market Garden, entre muchas otras. El sargento McNeice llegaría a conseguir numerosas condecoraciones, como 4 estrellas de bronce o 2 corazones púrpura. Cuando le preguntaron cómo había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, él no dudaría en contestar: Dios no sabía si enviarme al cielo o al infierno. Tenía miedo de que en los dos sitios pudiese montar una buena. Contrario de lo que nos muestra la peli del 12 del patíbulo, en el ejército de Estados Unidos nunca hubo ningún grupo de soldados que fueran convictos. Aunque bueno, hay que decir que el propio McNeice vio la película y la aprobó. Dijo que sí, que los hombres de Lee Marvin le recordaban bastante a su unidad. Como bien sabéis, en las guerras los avances armamentísticos suelen dar un acelerón. Ya os he hablado varias veces de los avances de la Gran Guerra y esta no sería menos, ya que el ejército norteamericano tenía en mente un proyecto que, de haber tenido éxito, también habría resultado devastador. Era otro que el proyecto SEAL, el cual consistía en detonar una serie de bombas en el Océano Pacífico que creasen un gran tsunami que arrasase toda la costa de Japón. De este proyecto se realizaron más de 3.000 pruebas, pero bueno, como el proyecto Manhattan fue mucho más rápido, este se terminó desechando. Ahora pasamos a otra adaptación cinematográfica de hechos reales de este conflicto. Bueno, en este caso la adaptación se hizo de una novela que a su vez se basó en hechos reales, pero bueno, para que nos entendamos, estamos hablando de la famosa película El puente sobre el río Kwai. Hechos que me imagino que ya os sonarán y fueron aquellos en los que los japoneses, para evitar el bloqueo aliado, construyeron una red ferroviaria de 415 kilómetros entre Tailandia y Birmania para pasar por encima del valle del río Kwai. Esta vía fue construida por centenares de miles de prisioneros de guerra y se tardaría unos 15 meses en terminar. Y también decir que le costó la vida a unos 16.000 prisioneros. No en vano fue llamada la Vía de la Muerte.
Las muertes se debieron a las enfermedades, y también a que los japoneses no se distinguían precisamente por otorgar un trato humano a sus prisioneros. Más bien era todo lo contrario. En cuanto a las diferencias que hubo entre los hechos reales y la película, por deciros alguna, el hombre en el que está basado el personaje de Alec Guinness, el coronel británico Philip Tousey, sí que estaba a favor de hacer pequeños sabotajes a la construcción. Y bueno, no me alargo más porque algún día quiero hacer análisis de esta película. Ahora nos adentramos en el ejército japonés para hablar de unos pilotos de combate que fueron muy conocidos y también muy temidos, los kamikaze. A ver, sí, los pilotos de avión fueron los más llamativos, pero también había lanchas, submarinos y submarinistas kamikaze. Como sabéis, estos aviones, normalmente llenos de explosivos, se lanzaban contra las cubiertas de los buques, llegando a causar auténticos estragos y muchos hundimientos. Pero lo interesante aquí fue un manual redactado por uno de sus comandantes que ellos llevaban en la cabina y constaba de 88 páginas. De todas ellas os muestro varios extractos. Sé siempre puro de corazón y alegre. Un luchador leal es un hijo de corazón y filial. Antes de la colisión es esencial que no cierres los ojos ni un momento para no errar el objetivo. Muchos han impactado sus objetivos con los ojos completamente abiertos. Ellos te contarán lo bien que lo pasaron. Estás a 2 o 3 metros del objetivo. Puedes ver claramente las armas de nuestro enemigo. Sientes que estás flotando en el aire. En ese momento ves la cara de tu madre. No está sonriendo, ni llorando. Es su cara habitual. Se dice que Japón con esta táctica sacrificó a un total de 2.200 pilotos, siendo el último de ellos el día 15 de agosto de 1945, el mismo día en que su emperador, Hirohito, anunció por radio la rendición de su país. Aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.